Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La Segunda Guerra Mundial ha sido uno de esos eventos que históricamente ha marcado a la humanidad. Oficialmente, y de acuerdo con algunos estimados, la Segunda Guerra Mundial causó la muerte de 55 millones de personas. Teniendo en cuenta que la población mundial debe de haber sido de alrededor de 2.000 millones, 55 millones es importante. Pero además hay quienes estiman que esa es una cifra muy conservadora porque muchos de los lugares en donde ocurrió la Segunda Guerra Mundial y en donde se dieron los peores enfrentamientos eran lugares un tanto rurales, en los que no había un registro confiable de las personas que habitaban estos lugares, en donde aldeas completas fueron barridas tanto en las regiones rusas, soviéticas, como en las regiones chinas, en el sudeste asiático, en donde no se podía llevar un registro pleno de las personas y por lo tanto las cifras podrían ser mucho peores. Además de eso, también hubo otro fenómeno que es igualmente terrible, que fue la interrupción de la natalidad. El hecho de que muchas de las personas que murieron fueran personas jóvenes en edad reproductiva significó que poblaciones completas dejaran de crecer. Así que las cifras pudieron haber sido verdaderamente peores. Y cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, generalmente nos viene a la cabeza cosas como Adolfo Hitler. Casi siempre uno se imagina a la figura de Adolfo Hitler haciendo cosas y demás. Y sí, efectivamente, Adolfo Hitler fue uno de los personajes centrales de todo aquel evento terrible. No fue el único, ni tampoco se le puede atribuir a él toda la culpa. Se encuentran ahí figuras en los Estados Unidos, en la Unión Soviética, en Francia, en Japón, en China, en todas partes hubo protagonistas de la gran contienda que causó la muerte de todas esas personas. Así que no fue todo culpa de un solo personaje y, sin embargo, sí hay que tener presente algo. Y es que Adolfo Hitler sí fue un personaje importante de aquella contienda. Un personaje que se recuerda tristemente y de forma terrible, por supuesto. ¿Pero quién era? Adolfo Hitler no era un personaje destacado. En la vida cotidiana, siendo joven, era una persona común. No era un hombre muy preparado, no era un hombre que hubiera acudido a una academia, no era hijo de una familia encumbrada, no era descendiente de nobles, en una época en la que todavía las noblezas europeas tenían mucha influencia dentro de los gobiernos. Tampoco era un personaje destacado de la ciencia ni de la política. Era un soldado. Adolfo Hitler fue un soldado de la Primera Guerra Mundial que permaneció en el ejército todavía algún tiempo después de la guerra. No sería dado de baja sino hasta 1920, más o menos. No estoy seguro de la fecha exacta, pero debe de haber sido en ese periodo, un par de años después de terminada la guerra. Era un soldado que tenía un par de condecoraciones por actos heroicos en batalla. Era un soldado que había permanecido muy fiel a su grupo de soldados y que había estado ahí, pero no llegó muy lejos, era un cabo. Es decir, que era el eslabón más bajo de la cadena de mando. Aún así, fue un soldado. Y sin embargo, su influencia en todo el movimiento bélico que desencadenó en la Segunda Guerra Mundial es importantísimo y de hecho se hizo con el poder de Alemania de forma total. Obviamente, hubo varios factores que contribuyeron a esto. El primero de ellos fue la propia economía alemana. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba en una situación terrible. El gobierno que subió al poder tras la abdicación del Kaiser tampoco hizo mucho por cambiar las cosas y lo poco que hizo generó todavía más descontento, una hiperinflación y además escándalos de corrupción, de beneficios para la propia gente de aquel gobierno. Sembraron una semilla desastrosa en la población que tenía hambre, estaba pobre, no había trabajo. Sentían, obviamente,
que les habían jugado sucio, que no habían permitido que Alemania siguiera adelante, porque también el Tratado de Versalles había cortado por todas partes las posibilidades de Alemania. Esa situación política y social tan adversa, económica, favoreció por supuesto el crecimiento de un movimiento como el de Adolfo Hitler. Independientemente de que fuese o no una persona destacada o una persona políticamente capaz, la realidad es que las condiciones de aquel entorno fueron favorables para el crecimiento de un movimiento de las características del nacionalsocialismo. Por supuesto que también hubo personas que estuvieron a su alrededor y que sí tenían ya un peso propio. Inclusive algunos de ellos eran personajes que ya tenían un antecedente familiar histórico. Y su llegada al lado de Adolfo Hitler propulsó, de alguna forma, su crecimiento en el ámbito político. Necesitaban una figura, y una figura que además casara con la idea del pueblo. Es decir, ya no querían un noble de la aristocracia rancia, prusiana, etc. Querían alguien que diera la idea de que había salido de ahí mismo. Todo esto favoreció su crecimiento y estos personajes que lo rodearon también favorecieron el crecimiento de la figura de Adolfo Hitler, pero hay uno en particular que verdaderamente, además de ser poco conocido, es extraordinariamente extraño. Y verá por qué, se lo voy a platicar. Este personaje del que le estoy hablando es Erich Hanussen. Todo el mundo sabe que Adolfo Hitler y su grupo más cercano eran personas dadas un poco a las cuestiones esotéricas. Adolfo Hitler era un hombre que había leído mucho de temas esotéricos y también de ocultismo. Algunos de sus más cercanos eran miembros de sociedades ocultistas. Así que todo el movimiento de Adolfo Hitler estuvo muy impregnado de todo esto. Eso no es un secreto, se sabe bien. Quizá por ello se entienda más quién era Erich Hanussen. Hanussen conoció a Hitler en los años 20. No tengo un dato exacto de la fecha en la que se hayan conocido o no. Adolfo Hitler fue presentado con Erich Hanussen a través de un amigo que era un escritor de temas ocultistas. ¿Pero quién era Erich Hanussen? En los años 20, en el Berlín de los años 20, este personaje había destacado enormemente. Y había destacado en dos ámbitos, uno en el ámbito público y otro en el ámbito de la sociedad de alcurnia, de la alta sociedad. Erich Hanussen era un hombre que aseguraba tener poderes sobrenaturales. Hanussen participaba frecuentemente con espectáculos en el famoso Teatro Scala de Berlín. En este sitio solía llenar los escenarios, llenar el lugar completamente y desarrollar espectáculos de doble visión. Por ejemplo, saber lo que alguien tenía en el bolsillo, poder adivinar qué es lo que estaba pensando la persona que estaba del lado izquierdo, e inclusive adivinar lo que había en un sobre cerrado que alguien del público le mandaba al frente. Pero también solía leer el futuro. Caminar por las calles, ese era un espectáculo muy querido. Caminar por una calle que supuestamente no conocía, con los ojos perfectamente vendados, totalmente sellados, sin tropezarse y sin que nadie lo ayudara. Adivinando cómo llegar a un cierto lugar por sí mismo, en medio de una turba de gente que lo rodeaba. Este hombre, además, era una figura pública por otros medios. Era dueño de dos revistas importantes del momento, de dos publicaciones importantes del momento. Uno era el diario de Hanussen. El otro era otra publicación conocida como El Otro Mundo. Ambas publicaciones eran muy populares en su momento en el Berlín de los años 20. Y eran muy populares porque además de que trataba temas misteriosos, esotéricos, de adivinación y todo eso, también publicaba noticias. Así es que era un hombre muy conocido. Públicamente era la figura del Teatro Scala, era el hombre de los medios, el que llegaba en el automóvil Mercedes-Benz negro impresionante, siempre elegante, siempre bien puesto, y que además era conocido como un verdadero gigoló. Un hombre muy dado a las cuestiones mundanas, que tenía 3 esposas, que tenía numerosas amantes y que solía ser visto siempre acompañado de alguna chica extraordinariamente guapa. Este sujeto parecería ser totalmente opuesto
a lo que presentaba Adolfo Hitler y, sin embargo, algo que poco se conocía es que en realidad Eric Hanussen, tras bambalinas cuando terminaba el espectáculo de La Scala, solía reunirse con las altas cúpulas de la sociedad, de la economía, de la política e incluso de los militares, en un lugar al cual él llamaba el Palacio del Ocultismo. Era una casona que había comprado. Era un hombre que además había desarrollado una fortuna escandalosa a partir de los espectáculos en el Scala, a partir de los medios que había comprado, de negocios extraños que hacía por todas partes. Era un hombre muy acaudalado. Y también era un prestamista, pero eso ahora se lo platico. El hecho es que, terminadas las funciones en el Scala, solía ir a su casa, al Palacio del Ocultismo, como él lo llamaba, y ahí realizar sesiones para estas figuras especiales. Estas reuniones eran principalmente privadas, pero también había otras que eran de carácter íntimo. No es que fuesen para una sola persona, sino que había una docena de personas. La famosa habitación de cristal en donde había una mesa iluminada. Por la parte de abajo él se sentaba al centro, todos ponían las manos y comenzaba a hacer lecturas psíquicas, a decir cosas, a adivinar el futuro. Vamos, este tipo tenía fama de ser increíblemente acertado. No tengo claridad sobre qué cosas habrá pronosticado, pero el hecho es que estas acaudaladas personas, encumbradas de la política, de la economía, de los negocios, del ejército, iban allá y participaban en estas sesiones. Son los años 20, la influencia del espiritismo está vigente, el crecimiento de la Golden Dawn y de todo este movimiento de carácter esotérico ocultista está creciendo, y este hombre es una figura central del movimiento de este tipo de ideas en Berlín. Al mismo tiempo, es bien sabido que tras las lecturas oficiales y la participación de estas encumbradas personas, viene una segunda etapa en donde hay actividades completamente extrañas, desde terribles fiestas de carácter sexual, con la participación de personas incluso traídas de Oriente y prácticas muy raras dentro de esta casona, hasta lo que se cree que podría ser algo así como acuerdos cupulares con los líderes de los movimientos internos, quienes iban allá a consultar qué es lo que tenían que hacer. Fuera de eso, este hombre era un hombre público. Aparecía siempre elegante, muy bien vestido, platicando aquí y allá, contando cosas, riéndose. Era un hombre con modales muy finos. Todo el mundo decía que era muy feo. Era la comidilla del público decir que era un hombre feo, pero era un hombre muy elegante, que se le notaba la riqueza a leguas, con la ropa fina, el auto elegante, su chofer, que era un sujeto muy extraño, creo que era iraní o de alguna parte, pero era un sujeto extraño que le daba un carácter todavía más místico. En la casa había personajes también, en su casa de este hombre, personajes todos raros. El hecho es que en los años 20, un buen día, un colega escritor que participa en una de las revistas de Hanussen invita al joven Adolfo Hitler. Son tempranos, los 20 tempranos. Adolfo Hitler había incursionado ya en el movimiento nacionalsocialista, estaba participando de varios grupos, no era un hombre especialmente querido y no era un hombre especialmente destacado en ese momento. Pero cuenta la leyenda, porque no se sabe con certeza, simplemente se menciona, que en cierta ocasión Adolfo Hitler es invitado por este colega de Hanussen a una de tantas reuniones después de la presentación de La Scala, y apenas cruzar la puerta, Hanussen se acerca y le dice: «Bienvenido, bienvenido». Cuando se le quedan viendo por semejante recibimiento, él le suelta a bocajarro: «Estoy hablando con el futuro líder de Alemania. Estoy hablando con la persona que va a tener el control de Alemania. Sea bienvenido». A partir de ese momento, Adolfo Hitler fue un inseparable de esas reuniones. Si bien no se cree que haya sido tan partícipe de las fiestas alocadas en las que había todo lo que se puede imaginar, incluyendo las drogas que hubiera en aquel momento, la perversión de aquel momento, el hecho es que sí era un hombre que iba ahí con frecuencia. Adolfo Hitler en ese momento, cuando conoce a Hanussen, no era la figura que se volvería algún tiempo después, esta figura de expresiones raras, donde levanta la mano, donde hace señales, en donde gime y hace gestos y ese... Curiosamente, y esto es algo de lo que se ha hablado durante años,
Se cree que Adolfo Hitler aprendió todo eso del propio Hanussen. Hanussen era un hombre de espectáculo, era un hombre que convencía más con su forma de expresarse y esos gestos que con verdaderos poderes, aunque hay quienes afirman que en verdad era un gran vidente. Pero en lo privado, en sus espectáculos, era un hombre espectáculo, era un hombre que preparaba las cosas previamente, y ya sabe usted, pero tenía ese don. Al momento de contar cosas, hacía gestos, manos, levantaba, cerraba los puños y hacía gestos con una mirada desquiciada. Exactamente igual que lo que utilizaba Hitler en sus grandes discursos. Así que muchas personas aseguran que Hitler tomó clases con Hanussen. Pero aquello se volvió mucho más íntimo porque no solamente eran las clases para decir y gritar y levantar la mano, sino que además también para conocer el futuro. Y no solamente era el propio Hitler, sino también Goebbels, el que fuera posteriormente ministro de propaganda, Hess, que fuera la mano derecha de Adolfo Hitler, y posteriormente otros miembros cercanos a este círculo que llegaría a ocupar el poder fueron acercándose ante este sujeto, lo cual por cierto era un poco incómodo. Y era un poco incómodo porque mientras que muchos de estos personajes que rodeaban a Adolfo Hitler pertenecían a grupos esotéricos de élite como la Sociedad Thule, la Sociedad Bril, y venían de un largo abolengo de cosas germánicas y teutónicas, este tipo había llegado ahí de pronto y se había ganado un lugar privilegiado junto al Führer, saliendo incluso en algunas fotografías parado atrás de Adolfo Hitler, que en ese momento seguía sin ser un personaje destacado. Pero aparentemente, este sujeto era muy acertado en lo que recomendaba, desde cosas tan simples como nunca tomar una decisión importante entre semanas, solamente los sábados en la noche. Eran consejos que daba, pero también aconsejaba ciertas decisiones, daba indicios de lo que venía, y esto fue ganándole un poder importante. Pero además de eso tenía otros poderes, y uno de los poderes importantes era el dinero. Porque Hanussen, además, era un prestamista, y era un prestamista muy exclusivo, porque prestaba dinero a personajes importantes de la política, como el conde Heldorf. Este sujeto, Heldorf, era un hombre de alcurnia, de abolengo, de familia, de mucho tiempo y no sé cuánto, que gracias a los malos manejos, a sus decisiones de la vida alegre, había contraído deudas. Y Hanussen se encargó de darle dinero, con lo cual se ganó también cierta cercanía con este grupo que había pertenecido a algunas asociaciones antiguas, pero que ahora eran los camisas pardas. Sí. Esos mismos de la noche de los cuchillos largos, de la noche de los cristales rotos, todo eso. Este hombre era muy cercano a Hanussen y otros miembros de esas comitivas importantes que fueron impulsando la carrera de Adolfo Hitler eran también cercanos a Hanussen. Y si no eran cercanos por sus predicciones, eran cercanos por el dinero que solía prestar y cobrar. Claro, cobraba cuando quería y cuando no, podía dejarlo un poquito más laxo para tener ciertos privilegios. No era exactamente un buen bicho. Ahora, ¿realmente tenía poderes psíquicos? Habría que remontarnos a su historia. Este sujeto nació en algún momento de 1899, es decir que para los años 20 tempranos, cuando conoce a Adolfo Hitler, era muy joven. Había llegado recientemente a Berlín. De hecho, era austriaco. Venía de Viena, si estoy en lo correcto, de una pequeña aldea vienesa. Había llegado a Berlín poco después de terminada la Primera Guerra Mundial, así es que tendría 3 o 4 años de estar en Berlín y había amasado una gran fortuna de forma extraña. Por supuesto, cuando comienza a tener este peso escénico sobre Adolfo Hitler y sus consejos se vuelven algo cotidiano al punto en el que no tomaba una decisión sin consultarla, y eso no se lo estoy diciendo yo. En un informe de la OSS, que era el equivalente a la CIA de los años 20 y 30 en Estados Unidos, se habla de la influencia de Hanussen sobre Adolfo Hitler, y de hecho en uno de los informes de un espía estadounidense se menciona que Hanussen es el maestro de oratoria de Adolfo Hitler.
Y no lo dudamos, viendo las fotos de ambos queda muy claro que las expresiones son muy parecidas. Pero el hecho es que este sujeto venía de allá. ¿Quién era en realidad? Y esa es la parte más interesante de esto, y quizá la más extraña de todas, porque Erik Hanussen en realidad no se llamaba así. Su nombre real era Erik Steinschneider. Y, casualmente, era una persona de fe judía. Había nacido como una persona de fe judía. Sus padres eran personas judías. Su madre era Julienne Cohen. Y era una mujer que había cometido un montón de fraudes allá en Viena. De hecho, Erik Steinschneider nació en prisión. Su madre estaba recluida en una prisión cuando él nació. Así que no era una persona de abolengo, no era una persona de familias encumbradas. De hecho, era hijo de una mujer que estaba presa y de un hombre que muy pronto desapareció. Este muchacho se encargó de ir haciendo cositas por aquí y por allá. Se volvió hombre de circo. En el circo aprendió cosas importantes para impactar a la gente. Malabarista, hacía piruetas y viajaba de pueblo en pueblo con un circo, en donde aprendió cosas como la lectura de cartas con los gitanos. Aprendió cómo ser un hombre espectáculo, cómo pararse frente a un público, cómo emocionarlos contando algo, cómo hacer piruetas. Todo esto le sirvió para que cuando llegó el momento abriera un gabinete de adivinación. Un pequeño gabinete en una destartalada casa en donde comenzó a localizar muertos. Uno de sus primeros empleos que le dejó buen dinero era encontrar muertos. Durante la Primera Guerra Mundial había cadáveres por todas partes que no fueron reclamados, que nadie pudo identificar. Soldados que habían quedado en muy malas condiciones durante las batallas y sus restos estaban por ahí dispersos. Erik comenzó haciendo eso. Era muy jovencito, tendría quizá unos 19 años cuando comenzó a localizar muertos. ¿Y sabe algo? Era increíblemente acertado. Su trabajo consistía en ir a estos lugares, localizar el cadáver de una persona, de un soldado, obtenerlo y llevarlo con sus familiares, quienes pagarían cantidades importantes de dinero a cambio de eso. ¿Funcionaba? ¿Era real? ¿Es posible que fuera real? Hay dos cosas aquí importantes. La primera de ellas es que hay quienes afirman que era un verdadero embaucador y que sabía que en cualquier parte de un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, en donde se parara y rascara, habría un cadáver. ¿Y de quién era el cadáver? Pues quién sabe. La gran mayoría de esos cuerpos no eran identificables, se encontraban en muy malas condiciones, fragmentados, no tenían placas de identificación porque se las habían quitado y luego el que la quitó había muerto en otra cosa. Así es que podía agarrar cualquier cadáver y decir, este es. ¿Quién iba a hacer una prueba de ADN? ¿Quién iba a identificar un cuerpo que tenía año y medio sepultado en el lodo? Vamos, pero también hay quienes aseguran que no fue así, sino que Erik realmente era un estupendo vidente y que cuando llegaba alguien y le decía, mi hijo murió en un campo de batalla y no hemos recuperado el cuerpo, él podía decir exactamente en dónde estaba esa persona. ¿Se acuerda usted de Edgar Cayce, el profeta durmiente, que durante algún tiempo también hizo lo mismo, localizar personas fallecidas en los campos de batalla? Era lo mismo. Y hay quienes aseguran que verdaderamente era tan acertado que las personas acudían y pagaban lo que fuera a cambio de que localizara los restos. Llegó un momento en el que ya no iba él, lo cual nos hace pensar que sí había alguna realidad, porque solía señalar en qué cementerio estaba un cuerpo, en qué número de tumba o en qué campo de batalla, más o menos ubicándolo en un planito, en un mapa. Hacía cosas extrañas. Fue un tiempo raro también, porque en ese mismo lugar era un lugar en donde siglos atrás había grandes alquimistas y grandes ocultistas, así es que muy pronto entró en contacto con algunas sociedades ocultistas de la zona que se hicieron cercanas. No había mucho dinero, esa es una realidad. En la Viena de la posguerra no había mucho dinero como para sostener un gran negocio, aun cuando le iba bien. Pero descubrió que había también personas con la capacidad económica y el deseo de pagar.
por lo que él hacía. Así es que este chico de origen judío se volvió famoso en Viena. Pero también se enredó. Y se enredó al punto de que tuvo varias mujeres al mismo tiempo, y aquello terminó cuando los maridos de algunas de estas damas fueron a buscarlo y él tuvo que huir a Berlín con una mano atrás y una adelante. Bueno, en realidad no. Había amasado un buen monto de dinero, con lo que empezó allá a trabajar, se fue al Teatro Scala, comenzó a juntar por aquí y por allá. El hecho es que muy pronto ya era dueño de 2 publicaciones importantes de Berlín, estaba codeándose con la sociedad de aquel momento, viajando en su auto elegante, vestido elegantemente y conociendo a quien sería el futuro líder de Alemania que la llevaría a la Segunda Guerra Mundial. Aquí la gran pregunta es, ¿alguna vez habrá confesado que realmente era una persona de origen judío? Adolfo Hitler ya había escrito en ese momento Mi lucha, ya había estado profetizando a diestra y siniestra en contra de los movimientos judíos, ya había promovido actos antisemitas y todo aquello. Así que es probable que no. El hecho es que este hombre sigue siendo una influencia importante durante algún tiempo. Llega un momento en el que su influencia es tan incómoda que varios miembros del partido, de ese Partido Nacional Socialista de los Trabajadores que posteriormente llegaría al poder, deciden buscarle los trapitos, sacar sus trapitos al sol y acabarlo, porque a nadie le parecía claro de dónde venía. Quedaba claro algo en sí. Adolfo Hitler también era austriaco, se entendían bien, conocían los mismos lugares, y cuando no le estaba profetizando algo se estaban riendo de algún chiste porque además era muy carismático. El asunto está en que todos aquellos otros celosos de la influencia de Hanussen le están buscando por dónde. Y secuestran a su chofer. Sí, al moro, al árabe, lo secuestran. Y bajo coacción y bajo presión, termina confesando que su patrón es ni más ni menos que Hermann Steinschneider. Ni siquiera era Erich, era Hermann Steinschneider, y termina por decirles que además es hijo de una familia de origen judío. Pero eso no es todo. Para ese momento, Erich Hanussen, bajo la personalidad de Erich Hanussen, se había vuelto también miembro de las SA, de las camisas pardas, que requerían demostrar ariedad, es decir, que era ario de origen, había conseguido documentos falsos, había hecho todo aquello para demostrarlo, se había convertido al catolicismo, formaba parte de la iglesia, actividades similares y cosas así, con lo que demostraba que era ario. Pero por supuesto, cuando sus adversarios dentro del núcleo cercano a Adolfo Hitler se dan cuenta de que en realidad es de origen judío, este hombre se adelanta y publica una autobiografía en la que demuestra que no es así. Y con esto además, una vez que recupera a su chofer, hace notar a este círculo cercano a Adolfo Hitler que está dispuesto a la batalla. Y tan dispuesto a la batalla significa que en cualquier momento, en alguna de esas lecturas misteriosas que hace, en alguno de esos momentos raros que suele dar en privado, podría convencer a Hitler de que cualquiera de ellos era prescindible. Pero además también empieza a ejercer presión con las deudas, con esos pagarés que ha guardado de Helldorf y de los otros a los que les ha prestado dinero. Así es que este hombre sabe moverse muy bien y tiene un poder enorme que espanta, al punto en el que no lo señalan públicamente, a pesar de que han descubierto que es una persona de origen judío, una persona muy cercana a Hitler. Sigue estando ahí, y sigue publicando cosas, y sigue haciendo esto y aquello. Un buen día, por supuesto, las cosas pueden llegar a no funcionar. Ya sabe usted que cuando se navega entre pirañas, en algún momento alguna de ellas puede tener la mala idea de morder, y las demás imitarán. Y aquello ocurrió en 1933. Este sujeto tuvo la feliz idea de estrenar una serie de salas nuevas en el Palacio del Ocultismo. Saliendo de una función exitosísima en el Scala, se fue para allá con algunas personas de la alta sociedad, de la política. Están por ahí cuando de pronto una invitada que está haciendo la función de medium entra en trance y comienza a hablar de que ve llamas y ve luces, y este hombre se acerca y le pregunta: ¿qué es lo que estás viendo? Esto, y veo fuego. ¿Qué es lo que se está quemando? Y esta mujer no lo dice. Entonces él
asegurando que va a entrar en trance, que se va a autohipnotizar, comienza a describir un incendio en el Reichstag, es decir, en el Parlamento, ahí en Berlín, anunciando que la gran cúpula caería y que las calles se llenarían de gente celebrando victoriosa con antorchas. Aquello fue muy desagradable y fue también muy peligroso, porque efectivamente un par de días después el Parlamento ardió hasta donde no se acabó aquello. Los nazis, pues es decir, Adolfo Hitler, asume un control absoluto al considerar que esto había sido provocado por los comunistas, quita el poder a Hindenburg, que ya era un hombre muy mayor, y es el momento en el que, ¡pah!, los nazis están ahí. Pero por supuesto, están muy sentidos con Hanussen. Y algo que no perdonaba a Hitler era una traición, y aquí lo que se notaba es que este hombre había revelado algo. Curiosamente, ninguno de los miembros del partido reconoció haber dicho algo en esas sesiones. Y el propio Hanussen aseguraba que esto le había llegado por revelación, que él no sabía de qué se trataba, ni mucho menos. Pero claro que aquellos otros pensaron, esta es la ocasión. Este hombre lo vamos a acusar de traición y se acabó. Y un par de días después de aquello, lo arrestan y se lo llevan, asegurando que es un traidor al movimiento. Y ya eran días muy difíciles, eran días en los que las detenciones ilegales ya eran muy comunes, así es que se lo llevaron, supuestamente para interrogarlo. Él ya sabía que eso iba a pasar. Había intentado chantajear a Helldorf para que lo dejaran en paz nuevamente, pero este también vio la oportunidad de acabar con sus deudas si acababan con la persona que le había prestado el dinero. Así es que vio la posibilidad de acabar con este sujeto, acabar con sus deudas, salir libre de todo esto. Helldorf era el jefe de la policía en Potsdam y también era miembro de la CSA muy destacado en Berlín, era un personaje de muy alto nivel, junto con un sujeto de apellido Ernst, son los que deciden acabar con él. Era la mano derecha de Adolfo Hitler. En cuanto a adivinación, se dice que Adolfo Hitler no tomaba una decisión sin tener la certeza de que Hanussen estuviera presente. Por supuesto, cuando se lo llevan, no regresa. Unos días después, un cadáver fue encontrado a unos 20 kilómetros de Berlín, en un bosque. Un hombre que estaba cortando leña encuentra un cadáver que estaba ya visiblemente descompuesto, que además había sido parcialmente devorado por animales. Cuando llega la policía y recupera el cadáver, lo llevan al servicio forense, lo equivalente al servicio forense, en donde lo revisan y determinan que es una persona que ha muerto una semana antes, no tiene ningún documento que lo identifique, no hay ninguna cosa particular que permita saber quién es, salvo que está elegantemente vestido. El reporte interno de la policía decía que había sido acribillado, es decir, que le habían pegado varios tiros, pero el informe público señaló que era una persona que había decidido quitarse la vida y que probablemente, sin asegurarlo, era Erich Hanussen, que sumido en una depresión profunda se había decidido por la vía de escape. Y era el final de la historia. ¿O no? Y ahí viene algo interesante. Hay quienes aseguran que este sujeto no era el que estaba en el bosquecillo, que de hecho fue llevado a algún lugar en las montañas, en donde siguió operando para Adolfo Hitler en privado, convertido en su guía personal y macabro. Supuestamente, este hombre, ahí, prisionero en una fortaleza, habría continuado dando lecturas y viendo los vaticinios del futuro y todo aquello. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que en realidad era un espía británico que se encontraba ahí dentro y una vez que fue descubierto y arrestado, fue secuestrado por los propios británicos que lo llevaron a Inglaterra, en donde reveló todo lo que sabía, se convirtió en un excelente informante porque conocía todos los tejes-manejes internos. De hecho, hay quienes aseguran que el aprisionamiento de Rudolf Hess, cuando intentó negociar con Inglaterra, se debió a la información que había dado Erich Hanussen. Incluso hay quienes aseguran que Hanussen murió, entrado en años, en los años 70, en Estados Unidos. Así que este personaje era verdaderamente misterioso. Por una parte,
Había una aberrante situación, y es que el consejero de Adolfo Hitler era una persona de origen judío, hijo de un comerciante judío de Austria y de una mujer que, por cierto, era un poco fraudulenta y que acabó en prisión, pero que también era de origen judío. Así que eso era raro. Pero además de eso, era un judío ocultista y un hombre del jet set, así tal cual. Pero finalmente los informes de que era un espía también eran muy fuertes. El hecho es que siempre ha sido considerado como un enigma. ¿Quién era este tipo? ¿Cómo es que llegó a estar en ese nivel tan rápidamente? ¿Cómo es que llegó a ganarse la confianza de un hombre tan desconfiado como Adolfo Hitler? ¿Y qué tanto sus vaticinios, sus supuestas visiones, si eran reales o no eran reales, quién sabe, pero qué tanto eso fue encaminando al Adolfo Hitler que entró en la guerra? Todo esto de la muerte de Hanussen fue en 1933. Cuando desaparece de la escena pública, se clausuran los periódicos, sus publicaciones son clausuradas, se clausura la escala y todo desaparece, salvo algunas pocas fotografías en las que está este misterioso sujeto que hoy en día poca gente recuerda. Pero ya le digo, un movimiento histórico tan importante, un evento de esa magnitud, no suele ser atribuible a un solo individuo. Y por supuesto, un solo individuo no suele desencadenar todo eso, sino todo un conjunto de situaciones, de personas, de movimientos sociales, entre los cuales estaba Erich Hanussen. ¿Había oído usted hablar de él? Muy buenas noches y que descansen en paz.